Muy bien. La entrevista dice que es un texto informativo cuyo propósito es dar a conocer aspectos de la vida profesional o personal en cuanto a un personaje, a una figura, a una persona famosa, y se hace por medio de una conversación basada principalmente en preguntas y respuestas. Para que exista una entrevista necesitamos dos entes primordiales, un entrevistado y un entrevistador. La entrevista puede ser de forma abierta o cerrada. Abierta cuando yo presento solamente a mi entrevistado y le doy el espacio para que pueda hablarnos acerca de la información, que pueda ser experto, que haya investigado o que va a compartir. Estructurada o cerrada cuando yo directamente voy y pregunto y espero una respuesta de la pregunta que yo he emitido con el fin o el objetivo de encontrar información relevante y verídica de lo que yo estoy preguntando. Las entrevistas pueden ser de distintas clases. Puede ser una entrevista de un conocimiento específico, puede ser una entrevista deportiva. Nosotros conocemos, ¿verdad? Muchos deportes a los cuales cuando después de un juego, ¿verdad? Se hace una entrevista a la persona que estuvo involucrada en el evento. Hacemos una entrevista, ¿verdad? Posiblemente clínica, es decir, cuando visitamos a un médico, ¿verdad? El médico nos empieza a entrevistar, nos dice nos pide nuestro nombre, nuestros datos y nos empieza a decir qué es lo que nos está quejando, ¿verdad? Qué molestias o síntomas tenemos. Y ya tenemos ahí una entrevista clínica, una entrevista psicológica para saber, ¿verdad? Que la persona qué es lo que está padeciendo, cuáles son sus emociones, posiblemente si tenga un trauma o alguna situación, también es de tipo clínico. Y otra entrevista que nosotros podemos tener es la entrevista laboral. Regularmente este tipo de entrevista es aquella que se establece cuando nosotros solicitamos un empleo como tal. Entonces ahí la persona o el jefe, el coordinador, el de recursos humanos nos entrevista para conocer qué es lo que nosotros sabemos. Entonces, una entrevista laboral es exclusivamente, ¿verdad? Cuando uno solicita un puesto de trabajo, nos van a preguntar a nosotros qué conocimientos tenemos, qué certificados tenemos en cuanto al puesto de trabajo, qué es lo que manejamos, qué es lo que no manejamos. Y pues contratan a la persona más idónea según las respuestas, ¿verdad? A eso se refiere una entrevista, conocer sobre algo, sobre alguien, algo en específico o puede ser una opinión. Y sobre ello es que nosotros vamos a hablar aquí acerca de una entrevista. Entonces, por favor, dice acá, vamos a identificar, a relacionar, organizar y concluir. Regularmente siempre hemos llevado esta línea, ¿verdad?, de desarrollo, en donde nosotros identificamos el tema, lo relacionamos y lo contextualizamos, organizamos nuestras ideas y hacemos nuestras conclusiones. Dice mi obra invitada al silencio para que nos podamos escuchar. Entonces, por favor, vamos a seguir el mismo lineamiento de siempre. Voy a invitarlos a que cada uno en turno vamos a ir leyendo. Vamos a tratar de abordar entre uno a dos párrafos para que todos podamos leer. Al concluir mi obra, vamos a pasar a la entrevista inédita con Borges. Entonces, el primero según mi listado y el orden, ¿verdad? Vamos a trabajar. Primero va a leer Ashley, segundo Belinda, tercero Cristian, luego Carla López, luego Cristel, después pasa Pablo y por último Shaley. Así que por favor, comencemos entonces Ashley. Mi obra invita al silencio para que nos podamos escuchar. Doris Salcedo ha pasado los últimos meses escuchando relatos de varias mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de actores armados del país. ¿Cómo ayudar a sanar tan desgarradoras heridas?, se preguntaba la artista, que ha expuesto sus creaciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Centro Pompidou de París, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, el Tate Modern de Londres, entre otros espacios. La cuestión la
la desvelaba desde que fue escogida para hacer con las armas dejadas por las FARC en Colombia, una de las 3 piezas en homenaje a las víctimas. ¿Cómo se siente en este instante ahora de presentar su obra? Es satisfactorio haber podido fundir 37 toneladas de armamento, ver que estas armas que tienen un poder letal enorme yacen inoperantes en el piso de un espacio para el arte y la memoria es muy satisfactorio. Ojalá pudiéramos fundir más, fundir todas las armas. Con las armas en sus manos, ¿qué hizo? ¿Trabajó usted sola o tuvo ayuda de otras personas? Primero analicé el acuerdo de paz, en donde se habla de la necesidad de construir 3 monumentos. Decidí participar porque no quería que las armas fueran monumentalizadas. Las armas no lo merecen. A partir de eso pensé a trabajar en primera instancia sola. Yo, yo dibujo mucho. A través de esos dibujos llegué a la conclusión de lo que quería hacer con las armas y era que fueran el piso o el fundamento de este lugar de memoria. La estética de la obra sorprende. ¿Por qué tomó esa decisión? Es una imagen fea, abiertamente fea. Yo elegí no otorgarle belleza a las armas. Es un piso martillado, roto, ajado, doblado, pero lo vital son las víctimas. El hecho de que estén en el centro de un monumento que es histórico es muy importante. Otras decisiones trascendental fue de la ponerlas en el suelo. ¿Por qué? Hay 8,5 millones de víctimas, es decir, necesitamos narrar 8,5 millones de historias. Necesitamos generar espacios e instituciones que sean capaces de acoger esas historias, de organizarlas, de mostrarlas, de volverlas inteligibles, así sea el horror más irracional. El arte tiene la capacidad de volverlo entendible. La obra está hecha. ¿Cómo se siente estando sobre lo que fueron las armas de las FARC? A mí me conmueve profundamente. Me parece que tienen una carga simbólica fuertísima. Personalmente me siento erizada frente a eso, porque uno sabe la muerte, la destrucción y el horror que generaron, y eso se siente ahí muy vivo. Entrevista inédita con Borges. Soy un anarquista conservador. La entrevista fue realizada en el piso de Borges en la calle Maipú 994 de Buenos Aires el 29 de julio de 1982, más de un año antes del retorno de la democracia argentina. El resultado es el que transcribimos a continuación y que se conservó inédito hasta la fecha. A mí se me hace cuento que ya han pasado más de 3 décadas de ese día y que se cumplan 30 años de su muerte. El tiempo que los mármoles empaña cambia muchas cosas y otras no. Su palabra sigue iluminándome. ¿A qué edad toma conciencia de su vocación literaria? Yo no sé, no recuerdo una época sin leer ni escribir. Yo siempre estaba leyendo y escribiendo. Ahora mi padre me dijo que solo leyera lo que me interesaba, que no leyera un libro por el sentimiento del deber, porque era famoso, que leyera solo cuando me interesara y que solo escribiera cuando tuviera una necesidad de hacerlo, que escribiera mucho, que rompiera mucho y que no me apresurara a publicar, ya que publicar no es parte necesaria del destino de un escritor.
cómo llega a publicar su primer libro. Mi primer libro lo publiqué tardíamente. Yo tenía 24 años. Se llamó Fervor de Buenos Aires y se publicó aquí en Buenos Aires. Mi padre me dio 300 pesos que me permitieron la impresión de 300 ejemplares. No se puso en venta, lo repartí entre mis amigos. A mí me gustaba mucho, pero en realidad era el cuarto libro que escribía. Había escrito 3 antes, que curiosamente destruí. Tal vez debería haber destruido ese también. ¿Cómo surgen sus obras? ¿Se siente escribir sistemáticamente a lo hace como cuando siente la necesidad? Eso es muy complejo. Yo siento que hay algo que quiere que yo la escriba y yo trato de disuadirlo, pero si hay un tema que vuelve, un argumento de un cuento o un poema que vuelve, entonces lo escribo. Me parece un error buscar temas, hay que dejar que los temas lo busquen y lo encuentren a uno si no salen los libros fabricados. ¿Cuál de sus libros prefiere y por qué? Bueno, la mayoría no me gusta. Me resigno a ellos, aproveché las llamadas obras completas para omitir 2 libros. Para mí, mi mejor libro es que se titula El libro de arena. Es de fácil lectura, es un libro breve, no uso ninguna palabra que requiera el uso del diccionario. Es un libro de cuentos y otro libro de cuentos que me gusta. Es el informe de Brodie. El libro de arena es el único del que estoy satisfecho. Tal vez el tiempo juzgue así también y borré los demás que son realmente borrables, borradores. Pero hay mucha gente que admira toda su obra. Sí, pero yo no me encuentro entre ellos. Eso es un error y no sé si agradecerlo, porque no sé si hay que agradecer los errores. Muy bien, gracias. Entonces, con eso concluimos las 2 lecturas y pasamos a la otra fase que nos mantiene el libro. Dice, la primera pregunta se podría considerar personal o laboral. ¿Qué características reviste las respuestas de Borges al preguntar sobre su obra? ¿Cuál es el tema central de la entrevista? ¿Qué idea relaciona con él? ¿Qué opinas acerca de la visión que tiene Borges sobre su propia obra? Entonces, por favor, ahora vamos a pasar a nuestro cuaderno a resolver esta página, por favor. ¿Alguna duda?